Villavicencio, conocida como la Puerta del Llano, tiene un peso histórico en el desarrollo de la Media Colombia. Los medios de comunicación no han sido ajenos a esta realidad. Es por ello que son un registro de nuestro pasado. Con el avance de los tiempos, la manera de estar informados ha encontrado otras formas. Los inicios del periodismo en Villavicencio y el Meta, 1800-1950. 52 años. Aquí. También el internet la baja un poco la venta. Primero se vendía más harto. Regresemos en el tiempo para conocer cómo era Villavicencio. Naturalmente era una población apacible, pero la Guerra de los 1000 días de 1899 a 1901 realmente fracturó, quebró esa tranquilidad. ¿Cómo inició el periodismo? Los orígenes del periodismo en la ciudad de Villavicencio se remontan al siglo XIX. El 10 de septiembre de 1872, el director Mario Leonardo Cubillos emitió la hoja de papel El Meta. Apenas se editaron unos cuantos ejemplares. Realizada en Villavicencio e impresa en Bogotá. En 1905, surge una segunda publicación quincenal. Mario Enrique Cubillos Sabogal estuvo a cargo. En 1908 circularon 2 números del Meta, redactado por el profesor José Gregorio Hernández Rey. Y como él llevaba su título de maestro, lo posesionó como maestro y rector de la Escuela de Varones de San Martín. Él fue el primer maestro con un título expedido por la Normal Superior de Cundinamarca. Él obtuvo ese título unos días anteriores al estallido de la Guerra de los 1000 días. Colombia encuentra que hubo participación de Venezuela en todo el conflicto. Se determina ese contrato que viabilizaba la navegación por la vía Meta-Orinoco, decae a raíz de la finalización de ese contrato, decae la comercialización de productos y naturalmente esa revitalización de la economía, no solamente de Villavicencio, sino del llano en general, automáticamente se fractura y empieza otro periodo en la historia de Villavicencio, el Meta y de la región de los llanos. Cuando llegan los monfortianos en 1904, pues lo que encuentran es eso, ¿sí? Y empieza también un proyecto interesante. En este lugar se ubicó el Patronato San José, la Imprenta San José y el periódico Eco de Oriente. ¿Sabe quién es Mauricio Dieres Montplaisir? No sé quién es don Mauricio. No lo conozco. Con la misión monfortiana, por supuesto, llegan unos sacerdotes, entre ellos el padre Mauricio Dieres Montplaisir, de origen francés, quien va a tener un papel muy destacado en lo que tiene que ver con el desarrollo social de la entonces capital de la Intendencia del departamento del Meta. ¿Por qué es importante la figura de Dieres Montplaisir? Porque, entre otras cosas, creó lo que a juicio de muchos es considerado como el periódico más moderno para ese momento que se hubiese creado o difundido acá en la ciudad de Villavicencio. Nos referimos, por supuesto, a Eco de Oriente. Eco de Oriente aparece en el año de 1913 y va a tener una duración en el tiempo de varias décadas. Con su mano empezó a hacer las primeras hojas de informativas y las replicaban en algo que se llamaba mimeógrafo, y así comenzó la historia del famoso Eco de Oriente. Aquí tenemos el primer ejemplar. Es el órgano de consulta más importante de la historia de los llanos orientales. Se empezó a distribuir en las Eucaristías del domingo. Las primeras ediciones son mensuales, después se pasó a ediciones quincenales y ya en 1916, debido al gran impacto que estaba teniendo el órgano informativo, porque aquí encontrábamos todo, las vacunaciones, qué se iba a hacer,
qué se iba a construir, las invitaciones a todo, o sea, era un órgano comunal donde se podía a través de la Iglesia Católica transmitir no solo las cosas de fe, sino todo. Al principio se financiaba, pues porque incluso tenían un precio, y después, como la gente empezó a ver que eso lo leían mucho, empezaron a querer tener ahí su almacén o alguna cosa, y también pues era como las primeras pautas, ¿no? En 1916 se trajo una imprenta desde Francia, una Marinoni. Gracias a la compra de José María Guiot, Se fundó la imprenta San José y empezó también incluso un gran desarrollo de trabajos tipográficos aquí en la región. Desde ese momento, Eco de Oriente comienza a salir ya impreso, ¿cierto? Y esto, por supuesto, le da una connotación muy diferente. Se incluyen las primeras noticias nacionales e internacionales. Tuvo una primacía la publicación impresa, es decir, el periódico tal y como hoy lo podemos conocer. Raquel Ángel Rojas, primera mujer que ejerció el periodismo en el Meta desde finales de los años 30 hasta los años 80. Inicialmente con la revista Viajes, dedicada a informar sobre cultura, turismo, historia y geografía. Fue para muchos impactante ver una mujer en una actividad prácticamente intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas nuestras madres fundamentalmente eran comerciantes. Cuando no tenían panaderías, tenían almacenes de ropa, las sastrerías, sí. Entonces, esta mujer llegó y irrumpió. Irrumpió porque entró a escribir, a publicar artículos, a manejar unos temas que no propiamente estaban en ese momento en el rol de las mujeres adultas de Villavicencio. Y después publica Conozcamos el departamento del Meta, y pues realmente eso ya eran palabras mayores, por la información que traía, pero también por ser ella quien lo hacía. Desde la primera década del siglo XX se emplean las técnicas de fotograbado y fotografía en los medios escritos de Villavicencio. El primer reportero gráfico que se conoce es Baronio Rojas Carrillo, que colaboró en el periódico Eco de Oriente, teniendo como mentor al padre Mauricio Diers. Con el paso de las décadas toma fuerza la fotografía, tanto para eventos sociales como medios de comunicación de la ciudad y medios nacionales. Para finalizar la primera mitad del siglo XX, se encuentra Tulio Santamaría Aguirre, mentor de Guillermo Herrera Vargas, a quien le vendería su estudio de fotografía en 1949 y que se convertiría posteriormente en Foto Herrera. La radio comienza a consolidarse en el país desde muy temprano del siglo XX, pero con mucha fuerza, particularmente en la década del 30 y el 40. En 1935, un grupo de ciudadanos obtiene licencia para la primera radio, gracias a la gestión del padre Mauricio Diers junto a Hernando Currea. Pero no sería sino hasta 1942, en lo que hoy se conoce como el edificio Romarco, que Víctor Martínez instalaría altoparlantes para transmitir noticias y música a modo de emisora, hasta que el sueño se hizo realidad en 1944, con la fundación de la emisora La Voz del Llano, que resultó apagándose años después. De nuevo se revivió en los años 50, pero no pasó mucho tiempo antes de ser suspendida su transmisión. Hasta ahí, el sueño de este Quijote, que quiso tener la primera emisora en Villavicencio.